Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo y senador electo por Morena, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy contento. Buenas tardes al auditorio. Un par de precisiones. A ver. Fíjate que yo también me había equivocado porque los senadores, los diputados federales, los alcaldes, diputados locales, pero todos los cargos, a excepción de la presidencia y de los gobernadores, reciben las constancias de mayoría. En Sí, el caso de los ejecutivos, quizás también los alcaldes, bueno, sí, te escucho. bueno. Sí, sí. Ah, es que se oyó un ruido muy raro. Ah, ya En fue el allá. caso en el caso de los ejecutivos, Sí, ellos reciben la acreditación como presidente electo, gobernador electo, por el Tribunal Electoral, sí. después de que se desahogan todas las impugnaciones. Por lo tanto, nuestra compañera lideresa Claudia Sheinbaum Pardo se recibirá la constancia de presidente electa hasta que el tribunal emita quizás a principios de septiembre, o sea, falta un tramo, pero es virtual presidente, yo digo, pero es presidenta, las dos son correctas. Ujú. Hoy se terminó el cómputo, se dio a conocer, se terminó por horas antes, si casi el 60% de los votos, es una muy consistente las cifras del PREP, del conteo rápido y finalmente del recuento. 2,5 millones de votos más aparecieron, más de Sí. 2-1 sobre la candidata de la derecha. Es una victoria aplastante, contundente. Les molesta a algunos consejeros del INE que diga yo estas palabras, porque lo que les molesta es el poder del pueblo. Y como bien decías, el que fue el partido de izquierda electoral más importante del país entre 1989, su fundación, y 2008, que fue cuando yo renuncié, no porque yo haya renunciado, sino porque ella estaba en debacle clara. En esa época le dieron a Jesús Ortega la presidencia del PRD que no había ganado, la había ganado Alejandro Encinas, en un acuerdo que tuvieron con el usurpador de Calderón y que el Tribunal Electoral les hizo la tarea. Ujú. A partir de ahí empezó, yo les decía a los sepultureros del PRD, predije que en el tiempo que ha pasado iban a acabar aniquilando al PRD y han cumplido su objetivo. Deberían escribir un libro, cómo desaparecer un partido muy importante de izquierda, cómo desaparecerlo Así en es. estos 15 años, más o menos. Y Oye, Gerardo, efectivamente hoy se perdón, anunció que no alcanzó el 2%, no es justo lo que quiero decir, o sea, el 3%, perdón. el 3% no lo alcanza, se extingue este partido, Sí, pero este partido, el PRD, para quienes nosotros vivíamos en aquel entonces durante su fundación, antes de ella, con el Frente Democrático Nacional y con el exacto. movimiento que encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en aquel entonces, en donde aglomera a todas las izquierdas de nuestro país en una sola lucha. Bueno, ese PRD que todavía hasta ayer existía, pues ya no lo fue. Es que imagínate, un PRD de las izquierdas que en 2018 celebra su aniversario encabezado por Ricardo Por Anaya. Anaya, Entonces, pues imagínate. eso ya no es esa es una organización que usurpó el nombre del Exacto. PRD para darle otro sentido totalmente distinto y que lo lleva a la sepultura, Gerardo. Sí, los chuchos fueron siempre conservadores, pero eran minoría dentro del PRD. A partir de que se apoderan de él en noviembre de 2008, se acentúa la debacle. El compañero presidente todavía fue con ellos. En 2012 no se sabía, había muchas dudas de que el PRD fuera a apoyar al hoy compañero presidente López Obrador. Al final lo apoyó y terminando la elección, el compañero presidente dijo, estamos en paz, ahí se ven, yo me voy a Morena Movimiento, y los hizo el partido. Ujú. Y el PRD pues siguió en su deterioro, como bien lo dices, en 2018 se fueron a apoyar a Ricardo Anaya, igual que Movimiento Ciudadano, y a esta vez ahora a Berta Xochitl Gálvez Ruiz, que ya fue el colmo, la peor candidatura que pudo haber construido la derecha. Los números no mienten, el desempeño era evidente, mintieron diciendo que las encuestas no eran ciertas, que las comprábamos, que estaba cerrada la elección. Todas las barbaridades que han dicho deberían pedir disculpas, y no solo no piden disculpas, sino perseveran en su necedad. Hoy, ahí en la sesión del Consejo General del INE, Ujú. la intervención del representante Paniaguado, vergonzosa, majadera, con una nula rigor intelectual y político y de nada, hombre, no son
patéticos es la palabra, pero mientras sigan así, pues van a seguir en caída libre porque no están entendiendo en qué país están parados, no están, fíjate la contundencia del pueblo. A ver, si a mí me hubieras dicho, oye Gerardo, van a ganar 30 de 32 estados los senadores de mayoría, ay caray, yo te hubiera dicho, ay, 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 ¿no? Se Se ganaron. ganaron 93%, solo perdimos en Aguascalientes y en Querétaro. Oye, Se Gerardo, pero ganaron sí, 251 diputados de mayoría, que son el 83%. Se ganaron la mayoría en 28 congresos locales. 7 de las 9 gubernaturas y en Jalisco nos están haciendo tropelía y media, y por eso está pidiendo el recuento de todas las casillas y que lo haga el INE, porque el órgano local está totalmente entregado al gobernador Alfaro. Entonces, el resultado es, el triunfo en Yucatán es, pero maravilloso. Los números son demoledores, no dejan lugar a dudas, y tampoco hay dudas de lo que el pueblo quiere. Les dijimos, necesitamos 2 tercios, y el pueblo dijo, necesitan 2 tercios, a ver, aquí los tienen, hagan las reformas constitucionales que el país necesita y que ustedes se han comprometido. así es, Gerardo. Y sobre la reflexión, fíjate que tendría que haberla dentro de la oposición, porque una oposición es Claro. necesaria en cualquier democracia. Fíjate que di a conocer a través de este espacio hace un par de días, no sé si supiste, me pasaron la información en exclusiva y una fuente muy, muy confiable que no solo estuvo ahí, sino mandó testigos de que se celebró una reunión convocada por integrantes de la derecha mexicana, convocaron a algunos empresarios, Mm. Gerardo, y también a representantes de distintas iglesias. Había de la iglesia católica, cristiana, había mormones, de la iglesia judía, y fíjate que estuvieron ahí asusando, intentando sembrar miedo entre los asistentes, sobre todo entre Eh, algunos empresarios. sí. Dijeron que tenían algunas preocupaciones, como que la doctora Sheinbaum no es creyente, y una serie de mentiras, Gerardo, como que estaría impulsando el uso de uniformes neutros en la República Mexicana, o la Tonterías. sí, Bueno, continuar y profundizar el lo que vinieron, paradigma. Sí, no, no, que dime. pero ¿sabes qué? Hay información nueva. Había muchos empresarios, muchísimos, no Mm, voy a decir sus mm, nombres, pero los empresarios hicieron saber, primero, que estaban muy enojados con Xochitl Gálvez y preguntaron por pues qué sí, nos tomó el pelo con las encuestas, o sea, de exacto, entrada, por qué exacto. nos tomó el pelo con las encuestas y cómo fue posible que pues haya sido con dinero que ella les pidió y que le dieron Gerardo Qué Fernández fuerte, qué Noroña. fuerte. Y bueno, un empresario incluso dijo que iba a buscar a Xochitl, pues a ver si le pagaba el dinero No, pues que le había dado. Pero ¿sabes qué es lo más importante? que lo apunte en un hielo. No, ya fue, ese ya fue. ¿Sabes qué es Exacto. lo más importante, Gerardo? Que finalmente, y en esa misma reunión, ante la convocatoria que tuvieron, pues los empresarios dijeron que finalmente van a ofrecer apoyar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que lo harían a través de fundaciones, institutos en materia de educación, de salud, que consideran que va a haber buen diálogo con el gobierno de Exacto, Claudia Sheinbaum. exacto. Dijeron, y te lo digo textual, que es una persona razonable y que no es radical. Eso señalaron. ¿Dónde fue la reunión? Se los digo para quienes nos están escuchando. Fue en el Club de Empresarios Bosques SC, en Bosques de los Ciruelos, en Bosques de las Lomas. Pues le salió el ¿Qué tiro por tal? la culata de todos lados, Gerardo. Pues sí, porque efectivamente, o sea, a ver, ¿quién iba a creer las encuestas de Berta Xochitl Gálvez Ruiz? Bueno, pues absolutamente todas las encuestas decían que iba a pasar lo que pasó. Hubo algunas casas encuestadoras como el Financiero, inclusive Reforma modificó. Inclusive Reforma empezó a hacer encuestas serias y dio resultados que les caían fatal a ellos, ¿no? A la derecha. Y Ujú. han seguido con todas estas intrigas, pues que no se sostienen, hombre, porque es muy claro lo que ofreció nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, los compromisos que hizo, y a todo mundo le va a ir muy bien, hombre, como le fue con el gobierno del compañero presidente, porque no pueden decir lo contrario. A los sectores económicos en iniciativa privada nacional y extranjera le fue espléndidamente bien. Y le va a seguir yendo muy bien porque además va a haber todavía más certidumbre jurídica, mayor claridad, mayor fortaleza de las instituciones con la participación democrática del pueblo. O sea, y efectivamente, la comunicación, el intercambio de puntos de vista para los temas que se tienen que abordar, pues se mantendrá, hombre, y se hará
con los procesos establecidos en las cámaras y como debe ser, hombre. O sea, yo hoy recordaba en la sesión del INE, nosotros nos tocó ir oposición, tú estabas comentando la ruta del PRD, yo fui diputado la primera vez en 2009, pues hasta que te dieran la palabra era un triunfo lograr intervenir en tribuna, hombre. Eran terriblemente autoritarios y eran una minoría mayor, ni siquiera alcanzaban mayoría simple de 50% más uno. Entonces, mayoría absoluta. Entonces nosotros vamos con una fuerza impresionante que no es nuestra, es el pueblo, que es la determinación de la ciudadanía, una determinación democrática que dice, queremos que este proyecto se consolide y aquí tienen las condiciones para que hagan todas las reformas que son necesarias hacer y se van a hacer en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente, en beneficio del desarrollo económico, en beneficio del país y de su población, hombre, pues en beneficio de quién, si no, nosotros no estamos pensando imponerles tampoco nuestra visión a nadie, es una visión ampliamente mayoritaria, de mayoría calificada, en un sistema electoral que hace muy difícil tener mayoría calificada, porque aunque seas, te estoy diciendo, ganamos 93% de los senadores de mayoría, 83% de los diputados de mayoría, es un sistema mixto, y el farsante Ciro Murayama suma simplemente los porcentajes totales de Morena, del PT y del Verde, dice, no, son 54 más 8, 62, no pueden tener más de eso. Pues no somos un régimen de representación proporcional pura. O sea, se olvida del pequeño detalle que es mixto, que así no se miden las cosas, que en la Constitución está muy claro que es un partido el que no puede tener 2/3, pero una coalición sí, y el pueblo nos otorgó los 2/3, eso no está en discusión, pero además podemos discutir lo que nos venga en gana, pero quien resuelve en primera instancia es el INE, la asignación, y si hay inconformidad, que lo va a haber de la oposición, pues recurren al Tribunal Electoral y ese toma la determinación de manera definitiva e inatacable, y así va a ser, hombre, pero los cambios que el país requiere los vamos a llevar a cabo. El mandato de la ciudadanía es muy claro y nosotros no podemos fallarle al pueblo. Comentabas hoy, qué bonito el mensaje que le mandó el compañero presidente en el cierre de campaña a Claudia Sheinbaum Pardo y nuestra propia lideresa y virtual presidente de la República comenta, no, pues yo no les voy a fallar, y lo dijo en los mítines. Yo tuve la fortuna de acompañarla a no pocos eventos a lo largo y ancho del país, y el cariño de la gente y la entrega también de Claudia es absoluta. Entonces, no vamos a fallar. No vamos a fallar. Así es, y el pueblo votó mayoritariamente, se sorprendieron muchos en la oposición, siguen sin entender, y bueno, Exacto. pues ¿cómo van a entender si no entienden al pueblo? Hay quien en estos micrófonos del PRI me dijo que consideraba que el pueblo de México había sido irresponsable en su voto. Pues imagínate, si les dicen irresponsable por ejercer su derecho soberano a decidir, pues ¿cómo van a votar por ellos? Nos cae la pausa. Y por no votar por ¿cómo se llama? Alito Moreno para que encabece el Senado, ¿no? Bueno. Gerardo Fernández de Noroña, siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, y sobre todo gracias también por la recomendación literaria que hiciste hace unas horas en redes sociales de Ernesto Sábato, del libro sobre héroes y tumbas, que es uno de mis favoritos. Sí, librazo. Una joya. Gerardo, abrazo, muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Volvemos.